Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Vamos contra corrientes. Hoy estamos ya casi al final de nuestro Congreso Internacional por las Familias y nos queda, después de tantas pláticas que hemos escuchado, voltear a ver el compromiso que tenemos con las familias. Y el compromiso pues empieza por el ecosistema en donde se maneja el núcleo familiar, y este está formado pues por la parte educativa, por la fe y la religión y por el desempeño del trabajo en nuestra vida. Creo que aunque no es todo el ecosistema, pudiéramos decir que son de las tres partes importantes para el desarrollo de la familia. Y en este sentido me gustaría preguntarle a Joanny ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la alianza entre la familia y la escuela, la educación? Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por el espacio. Pues fíjate, Ricardo, que creo que uno de los desafíos más importantes es recuperar la vocación formativa, tanto en la familia como en las instituciones educativas, y eso viene de la mano de cómo poco a poco se ha ido degradando la colaboración entre estas dos grandes instituciones. Y no sé si de repente les pasa, pero nos empezamos a echar la bolita, ¿no? O sea, los chicos que llegan a la escuela, pues los maestros dicen, es que en la casa no les enseñaron, ¿no? Y cuando llegan a la casa, la familia dice, es que en la escuela no les están enseñando. Y en vez de vernos como los grandes aliados, estamos viendo a ver quién se quita de la responsabilidad. Entonces, creo que uno de los desafíos más relevantes es que necesitamos recuperar nuestra vocación auténtica. Cada vez que nosotros damos un paso para atrás en la vocación y en el derecho natural de formar a nuestros hijos y a nuestras hijas, dejamos paso a que otras ideologías intervengan en los procesos formativos, porque no estamos organizados. Y entonces es una renuncia inconsciente. Y eso es lo que está empezando a desarticular el trabajo natural que siempre se ha dado a través de lo que es la educación en casa y la educación formal dentro de la escuela. Entonces, el gran desafío es cómo recuperamos esa alianza, cómo nos volvemos a dar cuenta que somos remadores de la misma balsa y no cada quien está remando para su lado. Entonces, yo iniciara por compartir que esa es la visión en este momento. Muchas gracias, Joanny. Creo que es importantísimo recuperar la alianza porque ahí empieza los primeros pininos de nuestros hijos, ¿no? Y entonces creo que desde ahí es donde es el cimiento fuerte para la familia. Y después de esto trasciende al trabajo y todos llegamos al trabajo. Y Pepe, pues me gustaría que nos platicaras un poco cómo afecta la familia al trabajo en este aspecto. Gracias, Ricardo. Diría que si la familia está bien, a todos nos va bien. Y por lo tanto, nos va bien en la empresa también. Cuando en la familia hay armonía, los colaboradores son más productivos en el trabajo. ¿Qué es lo que puede aportar la familia a la empresa? Sobre todo la formación en valores. Es decir, que en casa nos enseñen a hacer lo correcto, a ser solidarios con los que menos tienen, a que cada uno de nosotros haga lo que nos corresponde, ¿no? La educación a los hijos en la familia, el ayudarle a los hijos en lo que no pueden hacer, pero formarlos para que puedan hacer lo que a ellos les corresponde. Eso mismo se traduce a la empresa. Se le enseña el trabajo al colaborador, se le entrena para que pueda hacer lo que corresponde. Pero también la libertad con responsabilidad, también el respeto a la dignidad de la persona. Entonces, esos valores que aprendemos en casa, si están sólidos, esto nos ayuda a que la empresa funcione mejor. Y reflexionando en tu pregunta, Ricardo,
¿Cómo influye la familia en la empresa? Podría dar una anécdota de lo que a mí me pasó, que recibí de mi familia. A mí me tocó emprender una empresa hace 39 años. Pensaba, ¿qué aprendí de mi padre y de mi madre para formar la empresa? Primero, de mi padre, esta actuación ética e íntegra. Sí se puede en este país ser exitoso haciendo lo correcto. De mi madre, nosotros somos 9 hermanos. Mi madre tuvo también que hacer un negocio de distribución de huevo a domicilio, y entonces todos trabajábamos de alguna manera en este negocio familiar. Yo recuerdo cuando me tocaba a mí hacer las cuentas, era el tiempo en que el huevo tenía un precio fijo, y a veces, digamos, en ese entonces era 10 pesos el kilo. Imagínense hace cuántos años. Y a veces lo comprábamos en mayoreo a 10 pesos para venderlo en menudeo a 10 pesos. Yo le preguntaba a mi madre, pues, ¿qué caso tiene comprar a 10 y vender a 10? Y ella me decía, hay que cuidar a los clientes en los tiempos difíciles. Este aprendizaje comercial. Pero luego había algunas direcciones en donde dejábamos el huevo y bueno, muchas veces pasaba que no estaba el dinero, la señora de la casa, entonces quedaba por cobrar a la siguiente semana. Pero había unas direcciones en donde cada semana se iba acumulando la cuenta por cobrar. Y le preguntaba yo a mi madre, oye, ¿para qué dejamos ahí huevos si nunca nos pagan? Nada más me dijo, esa familia necesita ayuda. Entonces sembró esa responsabilidad social empresarial que luego se traduce en la empresa. Entonces, realmente la familia es la base para poder tener empresas exitosas. Muy bien, pues creo que sí, definitivamente. Y creo que muchos de esos valores empiezan por un equilibrio espiritual de la persona. Y por eso me gustaría, Monseñor, que nos platicara un poco sobre la importancia que tiene la familia en la religión. Bien, voy a empezar también un poquito por la línea de la pregunta en cuanto a desafíos. Me gustaría empezar por ahí, si me lo permiten, claro, Ricardo. Y quiero marcar 2 puntos, empezando por, a mi modo de ver, el más desafiante para la iglesia. Y es el de acercarnos, como nos pide el Papa Francisco, a toda realidad familiar. Es decir, existen en nuestro país, por ejemplo, circunstancias de familia. Los casados por la Iglesia Católica, sí, los casados por otra religión, los casados solamente por el civil, los no casados ni por la ley ni por una iglesia, los que están viviendo separados o en familias reconstituidas, familias ampliadas, extendidas, los hijos, los pequeños viviendo con los abuelos y con una cantidad de problemas económicos, sociales, psicológicos y de todo tipo, laborales, educativos, etcétera. El desafío más importante, a mi modo de ver, de la iglesia es acercarnos a toda persona en condición de familia. Si realmente queremos atender al pueblo de Dios, hacer algo por nuestro país, tenemos que acercarnos a todas las personas. Todos necesitan una guía, un abrazo, una sonrisa. El Papa nos pide acercarnos no para que ya sean santos y perfectos, acercarnos solamente para que den un paso más. Ese es el desafío más importante de la iglesia en este momento. El segundo, para poder realizar y poder ofrecer un proyecto de familia más sólido, más reforzado, etcétera, la iglesia en este momento nos está pidiendo
comenzar desde las primeras etapas. ¿Qué quiere decir esto? Desde el bautismo, ¿sí? Hablando con los papás, los padrinos, la familia, pasando a la infancia, la primera comunión, la confirmación, pasando al tema de la adolescencia, los jóvenes, los novios, los matrimonios, acompañamiento postmatrimonial, y hacerlo desde una dimensión transversal. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia en conjunto, la iglesia global, ¿sí? Desde la pastoral litúrgica, catequética, sacramental, social, bíblica, todas las pastorales tenemos que entrarle para el tema de la formación hacia el matrimonio de la mejor manera que sea posible, con todas las fuerzas que podamos. Gracias, Padre. Estos desafíos nos llevan también a riesgos, y entonces pues sería muy interesante escuchar, Giovanni, cuáles son los riesgos para la familia cuando esta alianza que comentabas hace un momento entre la escuela y la familia no están en conjunto. Fíjate, Ricardo, que ya estamos viviendo estos riesgos. Me encanta lo que compartía Monseñor, porque de repente a mí me ocurre en la universidad que las familias consideran que cuando sus hijos ya tienen edad universitaria o mayoría de edad, pues casi el trabajo acabó y lo sueltan, como si ya estuvieran listos. Aunque 6 meses antes eran menores de edad y estaban con ellos en la prepa, por alguna razón dicen a los 6 meses ya puedes solo, ¿no? Eres independiente, adelante. Y se les olvida el proceso de acompañamiento. Y hoy nos damos cuenta que estamos en una sociedad en donde tanto dinamismo vinculado al campo laboral ha hecho que las familias no estén tan presentes como antes con sus hijos desde pequeños. Y entonces los procesos de madurez emocional, el que se sientan preparados para las relaciones de pareja, para decidir una vocación profesional, pues todavía no ha llegado a veces a esa edad y los estamos soltando. Y entonces empezamos a observar estas carencias que ya Monseñor nos decía, las dificultades emocionales, ¿no? Estamos hoy viendo jóvenes con ansiedad, jóvenes con depresión, y eso los empieza a llevar a líneas de desubicación muy fuerte. Y es cuando empezamos a tener elementos muy fallidos que desestructuran nuestra sociedad. Y entonces, pudiendo haber acompañado desde las primeras edades, pues nos esperamos, y cuando queremos intervenir es demasiado tarde y ya se ha dañado mucho el tejido social. Entonces, creo que uno de los daños más importantes de esta ruptura es justamente ver a hombres y mujeres sin saber hacia dónde dirigirse. Es como si estuviéramos perdiendo la luz, como si estuviéramos perdiendo el faro, el rumbo. Y creo que ahí es donde necesitamos recuperar verdaderamente nuestro sentido original, porque si no, eso se va a trasladar al trabajo. Sí. Y eso se va a trasladar a las familias, porque la decisión que toman después de qué estudiar es con quién casarse. Si se casan, diríamos, Señor, si se casan, si bien nos va y se casan. Entonces, todo esto se vuelve una rueda muy grande de nieve que empieza a atropellar, ¿no?, todo lo que tiene a su alrededor. Por lo tanto, creo que definitivamente tenemos que observarnos como actores valientes de retomar ese acompañamiento con los jóvenes, esa empatía, coincido totalmente con Monseñor, con las diferentes estructuras familiares, porque si no generamos procesos de exclusión, y cuando la gente se siente excluida, empieza a haber pues ataque a las buenas estructuras familiares, porque no se sienten parte de. Entonces, la sociedad hoy más que nunca necesita unión, necesita dirección y necesita fe.
Si tenemos esas tres, creo que podríamos empezar a dar pasos mucho más certeros. Hoy estamos perdidos en muchos sentidos y eso nos hace presas de cualquiera que quiera sacarnos del camino. Gracias, Johnny. Ese recuperar esa alianza, como bien dices, y que se ve muy afectada también en las familias, porque hoy tienen pues, prácticamente todos que trabajar los dos. Papá y mamá tienen que trabajar. Y entonces, realmente, ¿cuál es esa repercusión que tiene en la familia o que puede tener en la familia el trabajo, las empresas hacia la familia? Pensamos, Ricardo, que la misión de la empresa es la formación integral de los colaboradores. Y a esto nos referimos en 4 esferas. Desde luego en la formación intelectual, que esa típicamente sí se piensa una responsabilidad de la empresa, ¿no? La capacitación para el trabajo. Pero también debe haber esa formación en la esfera física, es decir, que los colaboradores tengan el espacio para poder hacer ejercicio, que bien dice el dicho, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Pero también la formación social, esto es, que los colaboradores tengan el tiempo para estar con su familia, para hacer sus hobbies, para estar con sus amigos, para socializar. Y que precisamente ese tiempo con la familia, con los amigos, ayuda a luego ser más productivos en la empresa. Hay un paradigma en nuestro país que tenemos que romper, Ricardo. Hay sobre todo dependencias de gobierno, pero también algunas empresas en donde se piensa que el colaborador no se puede ir hasta que no se vaya el jefe. Eso no nada más es tremendamente improductivo, sino que le resta tiempo de calidad con su familia. La cuarta esfera es la esfera espiritual. Es decir, como empresa somos responsables de la formación espiritual de nuestros colaboradores. Somos cuerpo y espíritu. La manera en que hemos encontrado más eficaz para la formación del espíritu es invitar a nuestros colaboradores a que salgan de la comodidad de ellos mismos para involucrarse en actividades de ayuda a los demás. Ese trabajo voluntario de ayuda a los demás, el ser solidarios, ayuda precisamente a fortalecer el espíritu. Tenemos en Coparmex un ranking que se llama Balance Empresa-Familia, balance trabajo-familia. Simplemente es medir cómo las prácticas de la empresa pueden ayudar a que haya un mejor entorno familiar o impedirlo. Y eso tiene que ver, desde luego, con la economía familiar, pero también con la flexibilidad, Ricardo. La pandemia nos enseñó que el trabajo puede ser mucho más flexible, ya no tenemos que estar 8 horas dentro de un lugar físicamente, sino que mucho del trabajo puede ser remoto, puede ser home office, y esto, si está bien ordenado, permite ese mejor tiempo de calidad con la familia. Pero también, además de la economía, de la flexibilidad, que haya equidad de talento en las organizaciones, es decir, que no importa si es un hombre o una mujer quien aspira a un puesto, el que tenga el mejor talento. Si seguimos ese criterio, desde luego tenemos que abrir a que haya igualdad de oportunidades, pero eventualmente si abrimos con el criterio del talento, tendremos estas organizaciones en donde no nada más a nivel general haya igual número de hombres y mujeres, sino a nivel gerencial y sobre todo directivo. Y ese es un gran reto que tenemos en las empresas. Y esto, desde luego, que impacta en las familias. Entonces, mucho lo que podemos hacer con estas prácticas, que lo que tenemos que hacer es copiar mejores prácticas. Estuve en una empresa que está acá a la salida hacia Tala y resulta que lo primero que me encuentro es que tiene una guardería. Eso permite a las madres que no tienen cómo dejar a sus hijos, dejarlas en la guardería, ponerse a trabajar. Me tocó ver a la salida del trabajo una mamá que iba por su bebé. Bueno, feliz la mamá que estuvo cuidando a su bebé y ella pudo trabajar. Pero también esta empresa tiene otro tipo de ayudas para
los trabajadores que benefician a la familia. Por ejemplo, el que pueden dejar ahí la ropa para la lavandería o la tintorería. Entonces, cuando salen de trabajo, ya tienen el tiempo para estar con su familia y no para hacer los pendientes. Es decir, tenemos que copiar esas mejores prácticas que ayudan a que los colaboradores, desde luego, sean productivos en el tiempo que están trabajando, pero que tengan ese tiempo de calidad con su familia. Con su familia. Digo, en esto que acabas de comentar es muy importante la parte espiritual, porque, bueno, lo vimos también en la educación, los hijos, los papás, es muy importante desde muy pequeños que vayan dándole ese equilibrio en la alianza con la educación y en la parte del trabajo. Pero hoy en día, precisamente esa parte es la que ha estado muy atacada y es lo que nos han querido desvirtuar, ¿no? Nos han querido romper a la persona y quitarle su identidad y quitarle la identidad espiritual. ¿Qué riesgos en esta relación de familia y fe se tienen, Padre, hoy en día? Ricardo, querida asamblea, voy a contestarlo también en dos líneas, una amplia y otra específica. Riesgos en un sentido macro es el siguiente: cuando descuidamos la parte espiritual de las personas, ¿sí?, ponemos en jaque a la sociedad, se generan vacíos gigantescos y pareciera de una manera bastante concreta y material como si Dios estuviera ausente. ¿A qué me refiero? Me refiero a mundos familiares o universos familiares. ¿A qué me refiero? Al universo, por ejemplo, de los indigentes, al universo de los migrantes, al universo de los presos, ¿sí?, los policías, los militares, los artistas, los políticos y muchos universos donde tantas veces como iglesia no estamos presentes y se vive como si Dios no existiera, con una ausencia de relación con Dios, con la iglesia, con los pastores, a lo mucho un rezo, un rezo a la manera que cada uno descubre, como Dios literalmente les da a entender, pero en esta falta de acercamiento y de acompañamiento a estos universos sociales, ¿sí?, descuidamos fuertemente la sociedad y generamos pues unos vacíos enormes que luego repercuten en prácticas antisociales graves a nivel amplio o macro. A nivel específico, cuando en la familia tenemos también la ausencia de Dios, la ausencia de la iglesia o de acompañamiento por parte de la iglesia, ¿qué sucede? Pues los valores, pocos o muchos que se reciben por los papás, los abuelos, se van al estilo moderno, se van diluyendo, se van fragmentando, ¿sí?, se van pulverizando. Y entonces suceden una multiplicidad de fenómenos, desde la violencia doméstica, la separación, nuevos matrimonios, hijos dejados con los abuelos, hijos abandonados, abuelos abandonados. Hay un resquebrajamiento de los valores a nivel familiar y a nivel social. La iglesia, el espíritu cristiano es un pegamento, ¿sí? El espíritu cristiano es lo que hace que se trabaje la unidad, la comunión, la reconciliación, el permanecer unidos, el luchar y el seguir avanzando a pesar de las dificultades, de las batallas, de las luchas de cada día. Si el Espíritu de Dios está ausente, no solamente la familia se resquebraja, junto con ella la sociedad y el mundo entero.
Qué buen reto tenemos, ¿no, Monseñor? Porque la verdad es que es cierto todo esto que usted nos comenta, lo que tenemos que hacer, pero qué difícil es coordinarlo para que se lleve a cabo y para que llegue a las familias, a las más distraídas y a las más atentas, ¿no? Gracias. Todo esto, pues vemos la parte de los desafíos, la parte de los riesgos, y tenemos que entrar a propuestas, ¿no? Realmente, Joanny, me gustaría que nos pudieras platicar un poco de cómo las instituciones educativas se pueden aliar con las familias. O sea, hemos hablado de este riesgo de que no estén aliadas. ¿Cómo se pueden aliar para fortalecer los valores y la unidad en las familias? Ya, muchísimas gracias. Creo que un punto muy importante para fortalecer la alianza es nuevamente poner en el centro a la persona. O sea, las decisiones, si todas nuestras decisiones tuvieran como objetivo poner en el centro a la persona, las cosas cambiarían muchísimo. De repente a mí me toca ver en las escuelas que no hay comprensión ni de un lado ni del otro, ¿no? Puede llegar una familia, tal vez tuvieron algo que se les atravesó en la mañana y la escuela puede decidir que es más importante el que llegaran puntuales y no lo lograron, y ese día el niño no se le permite entrar y no comprender a esa familia. Eso es poner en el centro las reglas y no a la persona, por ejemplo, en algo tan sencillo como eso, pero así podríamos dar muchísimos ejemplos. Y entonces es cuando no nos percatamos que todos estamos involucrados en la misma circunstancia y en la misma sociedad. Y finalmente, creo que algo que hacemos las escuelas y en donde tendríamos que colaborar más, y lo hacemos mucho en las universidades, es en preparar a los maestros y en buscar que las familias tengan esa mirada humanizante hacia el maestro. Es tanto el reto que hay en una familia para formar a sus hijos, como es el mismo reto que tiene el maestro para formar a sus propios hijos, porque muchas veces es un padre, una madre de familia, y además formar a otros 25 o 30 niños o jóvenes. Entonces, no es que tenga la receta en la mano, también se encuentra con ese desafío, ¿no? Y cuando en ese momento en el que se cierra la puerta del salón y pasan 2, 3, 4, 6 horas, es un encuentro uno a uno. Es un encuentro uno a uno. A veces están más tiempo con un maestro que con sus propios padres. Y quien se vuelve cátedra es el maestro. El maestro es la cátedra de vida. No es nada más la materia que está enseñando, no es que ese día estemos hablando de biología o estemos hablando de política, sino se empieza a transmitir esa humanidad. Entonces, la solución más fuerte tiene que ver con apostarle a los procesos humanizantes y formativos partiendo de los maestros, regresar la confianza hacia la escuela, regresar el valor a la vocación docente, porque hoy tenemos maestros muy preocupados porque defender en el aula valores tan relevantes como la vida, sienten que van solos, sienten que tal vez es tanto el temor de afrontarlo que es mejor no tocar el tema. Y ahí es donde empezamos a perder todo lo que se puede lograr con la alianza de la escuela y la familia. Y es porque no estamos platicando, no estamos hablando. Si yo les preguntara a ustedes cuándo fue la última vez que platicaron con el maestro o maestra de sus hijos, no para hablar de calificaciones, sino para hablar de cómo juntos iban a formar a los seres más importantes de cada día, a esos tesoros que tenemos en las aulas, ¿cuándo nos hemos puesto de acuerdo? Sé que como instituciones, sobre todo de identidad católica, coincidimos en unos valores cristianos, pero tenemos de todas maneras que platicar cuál es el contenido de esos valores, porque hoy nos topamos incluso con una forma diferente de comprender el valor que tiene la misma etiqueta. Y ahí es donde empieza a haber discrepancia entre lo que se vive en la casa y lo que se vive en la escuela, ¿no? Entonces necesitamos un proceso de congruencia, de integridad y de comunicación profunda.
Y creo que el compromiso más grande que podemos tener, al menos las universidades, es seguir promoviendo la búsqueda de la verdad a través de la investigación, a través de la formación de maestros, para poder coadyuvar con las familias y hacernos fuertes juntos. Fíjate qué importante. Qué importante lo que acabas de comentar, porque creo que en general se ha perdido ese centro que debe de ser en la formación y en la educación de la persona. O sea, debe ser la persona por delante de todo. Y yo creo que se ha perdido mucho porque hay una carrera por ser la mejor escuela, la mejor universidad, y entonces busco la regla antes que la persona. Y a lo mejor eso no es el mejor camino para ser la mejor escuela o la mejor universidad. Y entonces creo que es un gran reto y un gran compromiso de las instituciones educativas. Gracias, Joan. Pepe, nos adelantaste hace un rato algunos de los compromisos o de las ideas de lo que puede hacer las empresas por los empleados, por las familias. Y siguiendo un poco el tema de Joanny, creo que por lo que nos comentabas hace un rato, las empresas también es un centro educativo, un centro formativo. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo puede las empresas realmente fortalecer a las familias? ¿Qué pueden hacer para ayudarles a fortalecerse? Partiría, Ricardo, de una realidad de país en el que vivimos. Digamos, de 128 millones de habitantes, 47 millones de mexicanos viven en condición de pobreza. Y de esos 47, 9 millones de mexicanos viven en condición de pobreza extrema. Es una realidad de la que no podemos ser ajenos. Y desde luego tenemos que trabajar para construir un mejor modelo de país, un modelo de país en el que todos quepamos, en que logremos que no nada más haya desarrollo económico, sino que vaya de la mano del desarrollo social y de la mano del desarrollo sustentable. Esta es una tarea que nos dejó el Papa Francisco cuando lo invitan al Foro Económico de Davos y que él como jefe de Estado lo invitan. Él escribe una carta diciendo, oigan, felicidades por el desarrollo económico, ¿qué van a hacer con el desarrollo social? Con esa pregunta nos invitaron hace 5 años a varios empresarios de Iberoamérica y decíamos, bueno, ¿cómo podemos resolver el desarrollo social? Y hablábamos de los empresarios que íbamos de México y entonces, digamos, vimos que sí es mucho lo que podemos hacer desde el ámbito de la empresa y acuñamos un término que es la empresa como vehículo del cambio. De tal manera que cuando vemos estas grandes cifras, a veces nos quedamos paralizados, porque bueno, ¿y qué podemos hacer, no, ante esta enorme realidad? Pero cuando lo traducimos a cada empresa, a cada organización, a cada institución educativa, podemos ver que sí es mucho lo que podemos hacer. Por ejemplo, en la pobreza educativa. Lo que nos dice la Coneval es que los trabajadores de nuestras empresas que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, les va a llevar 3 generaciones volver a tener educación formal. Es decir, ni ellos ni sus hijos, van a ser sus nietos. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa, Ricardo? Si cada empresa, cada organización, cada institución educativa, cada institución, acompañamos a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores a que completen esa educación formal, podremos cerrar ese gap en una sola generación. Y por cierto, ya nos decías que hay que poner a la persona al centro, eso aplica también a la empresa, poner al colaborador al centro, esto nos lleva a tomar mejores decisiones. Y si levantamos un poco la mirada, veremos que detrás de cada colaborador hay una familia. Y en esta parte de la educación, asegurarnos que los hijos de los trabajadores permanezcan en la escuela. Porque esa es la apuesta de largo plazo para el país, tener una educación de calidad para todos. Pero también cuando vemos en el tema de salud que en el 2018 había 20 millones de mexicanos sin servicios de salud. Ahora el último reporte
Coneval nos dice al 2022 que son 50 millones de mexicanos sin servicios de salud. Esto se explica por la cancelación del Seguro Popular, se pasó al INSABI, no funcionó, ya lo cerraron. Esperemos que funcione el IMSS Bienestar. Pero ante esa realidad, ¿qué puede hacer la empresa? Pues nuevamente enfocarnos en la salud de nuestros colaboradores. Y es mucho lo que podemos hacer. Hay 3 enfermedades que han rebasado el sistema de salud de nuestro país y que todos conocemos: la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y realmente son muy fáciles de medir. O sea, el peso, la presión, el azúcar en la sangre. ¿Qué podemos hacer las empresas? La propuesta, bueno, las empresas, las instituciones, las organizaciones, tomar esas 3 mediciones con cada colaborador y ponerles una meta de salud. Y aquel que cumpla la meta de salud, darles un bono de salud. Lo que nos han reportado las empresas que han implementado el bono de salud es que ha subido la productividad y ha caído el ausentismo. Hay un término que para mí fue nuevo, que le llaman presentismo. Es decir, la gente cumple con el horario, con la regla y va a trabajar, pero está mal, o sea, se siente mal y entonces no rinde en el trabajo. Y son estas enfermedades silenciosas las que van minando a la persona y desde luego eso tiene una repercusión en la familia. Por eso es importante lo que podamos hacer desde la empresa para que tenga una mejor salud cada colaborador, cada trabajador, porque entonces habrá armonía en la empresa. Pero también en la pobreza financiera. Hemos desde el 2016 impulsado desde Coparmex subir el salario mínimo. Antes el salario mínimo estaba ligado a muchas variables y hacía que si subía el salario mínimo, subía todo, había inflación, se perdía el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Entonces, una vez que se desindexó y apareció la UMA, hemos podido ir proponiendo gradualmente aumentos al salario mínimo para que no generen inflación, pero que tampoco generen informalidad. Hay que recordar que la informalidad es más de la mitad de la economía, 53% de los trabajadores están en la informalidad. En ese esfuerzo de ir subiendo el salario mínimo, ya llegamos a la línea del bienestar individual, es decir, que le alcance una persona con un salario mínimo la canasta alimentaria y no alimentaria. Pero tenemos que levantar la mirada y ver la familia. Por eso el objetivo que tenemos es llegar a la línea del bienestar familiar. Es decir, que una familia de 4 donde 2 trabajan, esos 2 salarios mínimos alcancen para que los 4 tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Esto ya se logró en la frontera norte, falta el resto del país. Pero hay una propuesta también para las empresas, para las organizaciones, y es un tercer nivel. Y es, ¿cuánto necesito pagar a los colaboradores para que tengan vida digna? Esto lo propone una empresa viviendera, que se hace la pregunta, ¿cuánto les tengo que pagar para que además de que vivan bien, puedan pagar el crédito hipotecario de una casa de las que yo construyo? Llega ese tercer nivel. Y nos propone a todos, volteen a ver en sus organizaciones quiénes son los que ganan menos. A esos son a los que tenemos que poner foco y subir. Cuando hicimos el ejercicio en CompuSoluciones nos dimos cuenta que las personas que ganaban menos era el personal de limpieza. Estaba subcontratado, nos costaba a la empresa lo que hoy es equivalente a 2 salarios mínimos y le llegaba a su bolsillo el equivalente de un salario mínimo. Entonces propusimos al Consejo contratarlos de manera directa con 2 salarios mínimos. Costo prácticamente similar para la empresa, pero con un aumento del 100% para los trabajadores. Y esto les cambia la vida. Y es voltear a ver al que menos gana. Por cierto, en esta administración hemos logrado subir, desde luego en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con los sindicatos de los trabajadores y el gobierno, el llegar al 110% de aumento. Somos el último país de la OCDE en salario mínimo, o sea, todavía mucho por andar. Entonces, como ves, Ricardo, hay mucho que podemos hacer desde la empresa por el bien de la persona y por lo mismo por el bien de la familia. Gracias, Pepe, Gracias por darnos estos consejos, porque estoy seguro que aquí hay muchos empresarios o muchos directivos que podemos implementar muchas de estas prácticas y conjuntarnos muy bien entre
la formación de nuestros empleados, que llegue hasta las familias, que puedan aliarse también con la educación. Pero parte importante, Monseñor, hablábamos de ese centro espiritual, y también usted nos adelantó algo, que había que acompañarlos más en la vida espiritual. ¿Qué más nos puede decir de cuál puede ser el compromiso real de las iglesias para acompañar a la persona, para que tenga ese equilibrio espiritual, que no rompa la alianza con la educación y que pueda llevar esos valores al trabajo? Muy bien, yo doy solamente 3 propuestas. La primera es la siguiente. Primero es no hacer menos a ninguna familia, en primer lugar. Hablo a nivel iglesia católica y hablo a nivel sociedad. ¿Sí? Número 1. Número 2, no creernos ninguna familia superior a otra, ni a nivel social ni a nivel eclesial. Que porque yo tengo el sacramento, estoy casado por la iglesia, tengo mis hijos bien en la escuela, etcétera. No. Toda familia pasa alguna dificultad, algún problema. No hay familias perfectas. No podemos, ninguna, menos en la Iglesia Católica, ¿sí?, alzarnos como si mi familia fuera superior a otra, mejor a otra, ¿sí? Llámese regular, irregular, etcétera. En la iglesia como en la sociedad somos iguales. Dios nos ama de manera igual. Dios nos abraza a todos. Hay una herida grande, lo digo a nivel iglesia católica, cuando hacemos distinciones y señalamos o hacemos sentir mal a otra familia porque no está completa, porque no tiene los sacramentos, porque es de otra condición económica, condición social, etcétera. Eso no es católico. Eso no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? En la iglesia todos somos iguales ante Dios, todos tenemos también el amor de Dios, todos necesitamos el perdón, la compañía, el auxilio de Dios. ¿Sí? La mirada de la Virgen sobre cada uno de nosotros. Y la tercera y más importante propuesta es la siguiente: para una vivencia espiritual, para un acompañamiento espiritual a nivel iglesia, por una parte, necesitamos que no solamente los pastores, los sacerdotes, tengamos en la visión de los fieles como los encargados o como los únicos encargados. El Papa Francisco nos ha señalado en este tiempo, ya tenemos varios años, trabajando el tema de la sinodalidad, en la cual todo cristiano es bautizado, es líder, es hijo de Dios, llamado a la misión. Eso significa llamado a acompañar a cada cristiano, a cada familia, a cada persona, incluso más allá de su fe. Entonces, para el tema, especialmente la misión tan difícil, tan amplia de la familia, de la construcción de familia, los valores que ello conlleva, necesitamos a todos los guerreros, a todos los soldados, a todos los cristianos y bautizados. Necesitamos a todos. Y más allá de la iglesia católica, necesitamos a todas las iglesias, necesitamos a toda la sociedad, a todos los partidos, que apuntalemos los valores familiares, que defendamos la estructura y los valores de la familia. Todos estamos involucrados, nadie está exento, nadie puede considerarse eximido de esta misión, de esta obligación social y también religiosa. Gracias, Monseñor. Pues como ven, y con las palabras que nos acaba de decir el Monseñor, tenemos una obligación
de acercarnos primero a nuestros directores espirituales. Si no estamos cerca, acerquémonos para fortalecer ese centro de nuestro cuerpo. Somos cuerpo y espíritu, pero la parte importante es el espíritu. Acerquémonos, como dice Monseñor, para que de nosotros salga, y vayamos con eso también a nuestras escuelas para tener esa comunicación y esa alianza que se necesita para que nuestros hijos también fortalezcan y crezcan, para que cuando lleguen a trabajar y también ellos puedan desarrollarse y llevar propuestas que ayuden para que sus familias permanezcan en la unidad y además sean la red insustituible de la sociedad. Muchas gracias, yo les agradezco mucho a cada uno. Gracias. En un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con